si el asoleamiento del objeto corresponde con el asoleamiento de los demás objetos. No, eso es otra cosa. La solarización es otra cosa. La solarización es exclusivamente una técnica artística. Sin embargo, los ufólogos la utilizan y lo ponen ahí como una evidencia de que eso es algo auténtico, una fotografía única. Ahora, ¿pero qué es la solarización? ¿Se ve como un halo de luz? Cambian la forma, no se ve halo de luz, se ve una fotografía con colores que no le pertenecen. Se cambian los colores, los índices y los grises de los mismos colores, ¿no? Entonces se ve algo muy bonito, muy artístico, pero un mosaico, como un color. Ahora, lo que comentaba Mario, esto es real de bordes, es otro filtro que se utiliza también en computación, y lo que hace ese filtro es todo aquello que contrasta en cuanto a tonos de grises o diferentes tonos de colores con el medio ambiente que lo rodea, se queda bordeado como si fuera una línea alrededor de esto. Eso nos puede indicar varias cosas. Uno, de dónde procede la luz, qué ángulo tenía el sol o la fuente luminosa. Dos, si hay algún objeto que a simple vista no se capta dentro de la fotografía. La resolución de este tipo de aparatos es de 0.2 milímetros, de un hilo que tuviera un grosor de 0.2 milímetros colocado a 3 metros de distancia. De esa manera se han logrado saber que muchas de las fotografías clásicas que se presentan como pruebas de los ovnis, es decir, la foto del caso de San José de Valderas de humo, la foto de McMinnville, las fotos de varios contactados, están colgadas. Varias de Billy Mayer. Todas las de Billy Mayer. El año pasado salió un libro de Karl Koff sobre el análisis de las fotografías de Billy Mayer. Todas las fotografías de Billy Mayer están hechas con este tipo de trucos, es decir, con hilo, son maquetas colgadas de hilo, y eso sale en el análisis por computadora. Ahora, no se debe de utilizar exclusivamente el análisis por computadora. El analista de computadora debe de conocer de fotografía, porque si no tiene ninguna base, ningún fundamento fotográfico, va a decir muchas tonterías, ¿no? Pero hay una cosa que aquí creo que vale la pena aclarar. Si tú eres bueno haciendo trucos fotográficos, si usas el asa correcto, la velocidad correcta y avientas un plato de pay a la distancia correcta y le tomas una foto, no hay forma humanamente posible, ni por computadora ni no por computadora, si la hay y sin computadora. En algunos casos, o sea, tendrías que decir que hay algunos casos en los que un truco no es detectable, simplemente. No, en también ahí es detectable. Cuando tú avientas un objeto de forma discoidal y subtiende una línea sobre el eje mayor del objeto discoidal, esa línea siempre va a ir hacia el suelo. ¿Qué es el objeto discoidal? Un disco, un plato, ¿no? Sobre el eje mayor de este disco hay que colocar una línea, y esa línea nos va a dar directamente hacia el suelo. Desde donde fue aventado. Siempre aparece de esa manera. Si en la fotografía no se alcanza a ver el suelo, es decir, entonces el fotógrafo está tomando una pose de tal forma que no aparezca su compinche. Pero si no se da cuenta de eso, y hay varias fotografías de dobles en las que aparecen o la mano o parte del compinche, y que ni siquiera se dan cuenta. Era nada más un ejemplo para decir lo siguiente: puede haber trucos muy buenos, sí. Puede haber trucos tan buenos que ni tu análisis por computadora ni tu densitómetro los pueden identificar. Sí. Esto no quiere decir que entonces la fotografía sea de una nave extraterrestre. O sea, para llegar a creer que hay una nave extraterrestre, necesitamos un poquito más de datos que una cosa borrosa impresa en un negativo. En muchos casos se pueden detectar los fraudes. En algunos otros casos, el hecho de que el fraude no sea detectable, debe quedar esto muy claro para nuestro público, el hecho de que no sea detectable el fraude no implica que se convalide la teoría de que es una nave que viene de las Pléyades. Hay otra pregunta. ¿Se puede determinar, analizando una fotografía, a qué distancia y de qué tamaño es el objeto ahí? Sobre todo si está aislado en el cielo y no hay puntos de referencia. Bueno, no, así no.
pero si tenemos algunos otros puntos de referencia y conocemos la cámara, el objetivo que utiliza la cámara, es decir, la distancia focal de la misma cámara, se puede hacer algún análisis con una ecuación muy simple, una realidad de 3, para determinar el tamaño de los objetos, pero necesitamos conocer algo de referencia, ya sea en la misma foto o en el lugar. Hace un momento decía que se tenían que hacer dos tipos de análisis, uno análisis fotográfico normal y otro con computadora, pero esto debe de ir acompañado de una investigación en el sitio y con el mismo testigo. ¿El sitio donde se tomó la foto? El sitio donde se tomó la fotografía, con el mismo testigo y con la cámara, que él nos cuente, que nos recree su experiencia, y ahí nos vamos a dar cuenta de muchos de los errores en los que caen. Y además nos vamos a dar cuenta si son maquetas o no son maquetas, etcétera, ¿no? Me imagino que hay dos tipos de fotógrafos en este caso: el que deliberadamente está haciendo un fraude, inventando la foto y montando una escenografía, y otro que retrata algo ingenuamente, creyendo que de veras es algo que viene de fuera porque lo ve raro, lo ve extraño y resulta... Sí, hay varios detalles que se pueden presentar en fotografías, por ejemplo, errores en la emulsión, en el revelado, lens flare, destellos en los lentes, los juegos de lentes de la cámara. O he visto últimamente muchas fotografías de supuestos ovnis que representan a pájaros tomados en ciertas situaciones y a una distancia muy grande, pero las fotografías las amplían, ¿no? Y son objetos comunes, aviones, la luna, a veces halos, glorias para ellos, los inocentes. Globos, sobre todo el Día de Reyes, está la costumbre de enviar hubo oleada otra vez. Cartitas a los reyes de los niños colgadas de globos, y hay una oleada ese mismo día. Sí, ya los dormieron. Juan Morales de Catepec dice: Mario, a mí sí me preocupa, don Juan, le voy a pedir ahorita un favor. Si bien hay mucha gente que dice que se dedica a negociar con el fenómeno ovni, en el fondo el fenómeno es real. Yo era escéptico hasta que pude comprobarlo. No sea malo, don Juan Morales, tráiganos las pruebas. Estamos aquí de 3 a 5 todos los días. La mayoría de los ufólogos críticos o escépticos, no solamente que pertenecen a la OVNI, sino a nivel mundial de asociaciones ufológicas, críticas y ni siquiera escépticas, tienen muchos años de experiencia, tienen más de 20 años de experiencia, pero además tienen una formación profesional y originalmente eran creyentes. Yo era un crédulo completo del fenómeno ovni, y es exactamente al revés lo que me ocurrió a mí. A raíz de investigar, pero en sitio, en el lugar de los hechos, cada uno de los reportes que llegaban a contactos extraterrestres que nos enviaban en alguna ocasión, nos dimos cuenta de que no hay nada paranormal en esto. Hemos postulado lo que nosotros llamamos el objeto ufológico perfecto, es decir, la prueba de que efectivamente naves de otros planetas nos están visitando. Y eso me gustaría platicar en el siguiente corte. Vamos a una pausa y volvemos con usted. Entonces, don Juan Morales, usted no nomás diga, se puede comprobarlo. Venga y compruébelo, a lo mejor es usted el hombre más famoso del siglo. Un objeto claramente de origen extraterrestre, esa es la prueba que se necesita y es la única prueba que vale. Vamos a un extraterrestre que tenga usted en conserva y que genéticamente no sea de esta tierra. 1668-940, 1668-940, nuestro teléfono para que usted nos llame y siga participando con nosotros. Regresamos con sus llamadas. Renato Rodríguez de la Santa Fe repite su pregunta del día de antier. En el libro El universo inteligente de Fred Hoyle se habla del descubrimiento de bacterias en el interior del meteorito de Murchison, que fueron encontradas por Hans Zulg. ¿Qué nuevas noticias pueden dar de este descubrimiento? ¿Tú sabes de ahí? No, yo lo que recuerdo es que se trata de aminoácidos y no de bacterias. Que se encontraron aminoácidos y se utilizó como un apoyo a la teoría de la panspermia, pero no bacterias. Hubiera sido un escándalo mundial. Y recuerdo que hoy propone insistentemente la teoría de que la vida en la Tierra se originó de bacterias que cayeron del cosmos, pero que fueron
pues lanzadas o dispersadas por una inteligencia superior. Esa es su teoría. Entonces, por supuesto, no hay ningún nuevo desarrollo de esta información, ya que pues no está verificado que tales bacterias realmente pertenecieran o llegaran de dentro, en el interior, pues, el meteorito cayendo del espacio exterior. Y Raúl Galeana nos vuelve a preguntar sobre la teoría general de los sistemas de Bertalami. Bertalami es un apellido, él creo que se llama Juan o John, es un científico, un ingeniero de sistemas que desarrolló por primera vez esta gran teoría que pues trata de obtener las propiedades emergentes de sistemas complejos y permite estudiar esos mismos sistemas y planear y tratar de predecir su comportamiento. Ahora, Juan Morales de la colonia Catepec nos dice: no tengo manera de comprobarlo materialmente porque fue visualmente y había más de 10 personas testigos. Me supongo que se refiere usted a un avistamiento de una lucecita que no sabía qué era. Pero Pérez, ¿cómo sabe usted que era una nave extraterrestre tripulada por seres que vienen de otro planeta, de otra galaxia, de otro sistema solar dentro de nuestra galaxia? Porque no dice, los felicito, pero no nieguen el fenómeno, se parecen a la corte que juzgó a Galileo. No, señor, Galileo tenía una forma muy sencilla de comprobar que había lunas alrededor de Júpiter. Tenía su telescopio. La corte que juzgó a Galileo actuó como los ovnílogos creyentes. Se niegan a ver la evidencia. Y recuerda usted que la corte que juzgó a Galileo dijo que no tenía ninguna necesidad de ver por ese telescopio de Galileo. Entonces, perdónenme, pero siempre a cada rato yo me encuentro con la idea de que quienes creen en el fenómeno ovni piensan que hay una especie de persecución por parte de quienes no creen en el pensamiento mágico. No tiene forma de comprobarlo materialmente. Usted vio una luz que no sabe qué es, pero saltar a decir que se trata de un objeto volador tripulado por inteligencias extraterrestres es un salto tal que si no tiene forma de comprobarlo, simple y sencillamente no pasó. Igual nos dice Dolores Aguirre de la colonia Portales: he tenido experiencias de ver tanto naves como extraterrestres. Pienso que el gobierno se va a dar desinformación de esto, pero de que existen. ¿Cómo lo sabemos? Señora Aguirre, ¿cómo lo podemos saber? ¿Usted ha visto extraterrestres? Pues tráiganos uno. Si este fuera el primer programa del mundo en el que se prestaba extraterrestres de Aderis, usted, yo, nosotros tres, todos los aquí presentes van a ser famosos y ricos, que muchos de las personas que afirman esto quieren, pero no confundir. No estamos haciendo una inquisición contra el conocimiento certero de los creyentes, sino al contrario, estamos en contra de las creencias salvajes, primitivas, las supersticiones y las explicaciones exageradas de gente que porque vio una lucecita que no se puede explicar se imaginan civilizaciones extragalácticas. Además, ¿cómo sabe que vio una nave extraterrestre? O usted tiene una idea de una nave extraterrestre porque no sabe cómo son las naves extraterrestres. ¿Cómo lo podría saber? Entonces tiene una idea de una nave, es una especie de estándar, un estereotipo de nave extraterrestre, y eso es lo que de algo lo puede confundir fácilmente. Y Arturo Varillas, del municipio de Chimalhuacán, pregunta: ¿desde siglos atrás se creía en los ovnis o es reciente? Bueno, en el reportaje se decía que en 1947 se reportó, fue el primer reporte que se recibió. Antes se creía en brujas y hadas, ¿no? Es el fenómeno, pero el reporte de Kenneth Arnold es interesante porque lo que reporta, lo que vio Kenneth Arnold no fueron platillos voladores, sino una especie de boomerang. El dibujo original de Kenneth Arnold es un boomerang, y al reportarlo a los reporteros del Pendleton, ellos dicen, le preguntan, bueno, ¿qué es lo que viste? Y él dice, bueno, yo vi 9 objetos que volaban como si fueran platos lanzados sobre el agua, que se movían de esa manera. Y en cambio el reportero escribe que eran objetos que parecían como platos voladores. Ahora, lo interesante de aquí es lo siguiente: ¿por qué una confusión de un reportero? ¿Por qué a partir de esa confusión del reportero los extraterrestres cambian toda la forma o la tecnología de sus aparatos? Si sus aparatos eran en forma de boomerang, ¿por qué entonces ahora los cambian y que sea de forma de se ajuste al error del periodista? En general se ajusta a un error de un periodista cometido hace casi 50 años. Guillermo Zamora dice:
8:30 pasaron en Canal 4 el programa, aunque usted no lo crea, con el actor Jack Palance, el caso NJ2, que supuestamente cayó un plato volador en Roswell, Arizona, en el cual murieron 4 extraterrestres. Yo vi el corto y este caso lo ocultó el gobierno de Estados Unidos. No es cierto, pero la siguiente llamada se refiere también a lo mismo. Guillermo Zamora dice, vieron en Canal 4 un programa en que se menciona que en 1947 cayó un platillo volador. ¿Qué es lo que pasa en esto? Ahí, primero que nada, se sabe que fue un, como lo decían nuestros reportajes, que fue un globo meteorológico. Pero en segunda, los mismos creyentes creen que hay varios tipos de extraterrestres. O sea, han presentado fotos de tipos muy distintos. Uno parece un chinito de cera, el otro es un humanoide de plástico. Y además hay unos restos que rasuraron y le tomaron la foto. El de la supuesta autopsia. De la autopsia. Hay varios, de hecho, en los reportes de mi caso Roswell, unos dicen que fueron 2, otros que fueron 4, otros que 16, etcétera. Pero ninguno de ellos estuvo allí. Todos nos platicó alguien que no puede dar su nombre. Exacto. Bueno, realmente lo que estaba ahí era una sonda utilizada, lo que cayó ahí, una sonda utilizada para detectar explosiones nucleares, lanzada con un globo. En las fotos que se tiene, donde está el personaje que supuestamente descubrió todo, se muestran los restos y son bahitas o pequeños trozos de papel, de madera de balsa. Papel aluminizado, forrado o detenido con una cinta decorada con dibujos infantiles. Es decir, se ve que es una cosa totalmente frágil. Hay 7 fotografías que se tomaron de los restos de Roswell. Las 7 fotografías se publicaron al día siguiente del estrellamiento. Los encuentra Brass en su rancho. 4 días después aparece en los periódicos y 5 días después aparecen las fotografías de los restos encontrados ahí. William, el doctor Moore, que es el que hizo ese proyecto de los globos para detectar las explosiones atómicas soviéticas, el proyecto Mogul, presenta fotografías de estos globos que son exactamente igual a las fotografías que aparecieron en 1947. Entonces, desde esa fecha ya sabía qué es lo que había caído ahí, y es lo que se reportó originalmente, además, porque fue un error. Primero dijeron, bueno, que es un platillo volador, y apenas se habían dado el avistamiento de Kenneth Arnold, todo el mundo hablaba de platillos voladores, ni siquiera sabían qué cosa era un platillo volador. Lo alarmante es que ha habido un intento de falsificar documentos. Hubo los documentos de NJ12 que fotografiaron, o sea, sacaron la fotocopia de la firma de Truman de un documento que después fue localizado y se le adosó a un documento en que se hablaba del establecimiento de un grupo de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, en el cual estaban incluidos todas las personas que ya habían muerto en ese momento. Tuvo mucho cuidado tanto Friedman, que fue el que llevó a cabo la falsificación, de incluir solamente a personas que ya habían fallecido allá por 1982, que fue hecha la falsificación. Utilizó su máquina, un modelo que no existía en 1947. Es decir, se ha hecho un pestaje en la firma de Truman, se determinó que es idéntica a una firma de otro documento. Para que una firma sea idéntica a otra, todos sentidos, quiere decir que es fotocopiada. Nunca nadie puede hacer una firma idéntica 2 veces. Todos estos son documentos que demuestran que esto hubo una falsificación. Hay evidente mala fe entre quienes proponen esto. Es decir, esto le resta cualquier credibilidad a cualquier nueva afirmación que hagan ellos. Bueno, esto sí fue una falsificación, pero lo siguiente que te voy a presentar, esto sí es verdadero. Vamos a una pausa y regresamos con usted. 1668-940, 1668-940, nuestro teléfono. Estamos en muy interesante. Recuerde que esto es la Q940, comunicación total. Después del corte, continuaremos descubriendo los misterios
efectivamente tiene que ver con el extraterrestre, bueno, con el saurio humanoide del que hacíamos referencia. ¿Qué es el saurio el astronómico saurio de Dale Russell? Jorge Velasco pregunta, ¿dónde podría él conseguir el libro Fraudes Paranormales de James Randi, de editorial Tikal? Creo que hay, no sé si comercial, hay librerías especializadas en libros paranormales o de ocultismo. La Yug está, por ejemplo, y también se puede conseguir. Aunque es escéptico, se vende en esas librerías, pero que no lo han leído. Principales librerías, yo lo he visto en Comercial Mexicana, en otras tiendas de ese tipo. Marco Antonio Piña de Iztacalco saluda a todos. Dice, en los años 70 había una serie de televisión donde unos seres llamados Dales o Dales, no sé qué, eran gelatinosos y como armadura tenían una especie de capa metálica tipo robot. Siempre los he escuchado y me gusta mucho su programa. Y te pregunta Moisés Esquivel de La Valbuena si conoces el caso de Carlos Díaz, que comentes sobre eso. Bueno, es un contactado. Este contactado vive en Tepoztlán, está apoyado por Jaime Maussan y presenta una serie de fotografías y una película de naves. Jaime dice que son naves de plasma vivientes. Aquí hay una cosa muy curiosa. Dentro del grupo de Jaime hay un ufólogo suizo que dice que es exotecnólogo, que pues con extraterrestres, pero que tiene cierto conocimiento, ¿no? Él le comentó en alguna ocasión a Jaime que esas fotografías de Carlos le parecían como plasma, refiriéndose a lo que llama el cuarto de la materia, pero Jaime en su escaso nivel cultural entendió como si fuera plasma sanguíneo. Entonces dice, bueno, plasma, entonces son vivos. Entonces las naves extraterrestres, los ovnis, son seres vivos hechos de plasma. Las fotografías las vendía y las sigue vendiendo Carlos al mejor puesto. Se las presentó originalmente a los editores de Contactos Extraterrestres, posteriormente fue con Pedro Ferriz, los dos le dieron la espalda porque se veía que era fraudulento, y después llegó ni ellos exactamente, pero con Jaime sí tuvo éxito, fue campo fértil. La sigue vendiendo ahora, las vendió a Hidalgo dice, se dice que en la época que se hacían pruebas para hacer volar el primer avión, los científicos decían que no era posible que un objeto más pesado que el aire pudiese volar. Eso es una mentira, con todo respeto, don Juan David, eso es una mentira del tamaño del mundo, porque cualquier científico que tuviera la oportunidad de pesar un águila se hubiera dado cuenta. No pasaban bandadas de objetos más pesados que el aire volando. Dice, por eso, creo posible que existan tecnologías ajenas a la Tierra que realicen viajes inconmensurables en poco tiempo. No es posible. No creamos que la tecnología que ahora tenemos es la misma que se tiene en otros sistemas solares. También no lo creamos. Esto no demuestra que ya hayan venido. Para decir que ya vinieron, usted necesita pruebas y no argumentos.